¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este análisis de Bitcoin. El día de hoy vamos a empezar por un gráfico de 4 horas y actualmente estamos viendo de que Bitcoin en esta zona se ha detenido de subir. Bitcoin se ha calmado, se ha frenado y está haciendo movimientos mucho más atenuados. En gran parte también se ve afectado porque estamos fin de semana y recuerden que a partir del viernes en la noche, sábado e incluso por la mañana de los domingos no suele haber mucho volumen, como pueden ver en la parte de abajo. Entonces el volumen decrece y evidentemente no hay movimientos muy bruscos que digamos en Bitcoin ni tampoco en las criptomonedas, al menos no es lo habitual, ¿no? Hasta el domingo por la noche que abre el mercado tradicional. Entonces de momento en lo que llevamos de análisis técnico, a partir de esta zona Bitcoin lo que estábamos trabajando era un posible rebote a la media para seguir cayendo. Sin embargo Bitcoin desde que tocó la media de 55 logró rechazar un poco el precio y en esta zona rápidamente absorbió e hizo un patrón de reversa. Quiere decir que Bitcoin sí cumplió la proyección que teníamos, que a partir de acá era de caída. El tema es que el movimiento que dejó para poder proteger stop loss a precio de entrada fue muy rápido y solamente los que estuvimos atentos pudimos haber protegido stop loss a precio de entrada, o por último en el peor de los casos pues nos barrió el stop loss por encima de la media de 55, ¿no? Y actualmente están fuera. En mi caso personal lo que hice fue operar en scalping esta zona de short y la verdad es que me fue bastante bien. No me hice rico, pero pues estuve ahí haciendo pequeños shorts en scalping sabiendo que en 4 horas iba a haber un pequeño retroceso, ¿no? Como mínimo al mínimo anterior. El problema es que no llegó ni siquiera a tocar el mínimo anterior. Y de hecho, el día de ayer en el análisis yo les estaba diciendo, si nos vamos a un gráfico de 1 hora en Bitcoin, que es como adelantarte al patrón de 4 horas, podemos ver de que Bitcoin había tenido esta subida, que entre comillas era el rebote a la media del gráfico de 4 horas, y Bitcoin estaba formando en gráfico de 1 hora un valle verde bastante desarrollado, y a partir de acá sí dio la razón, cayó como lo teníamos previsto hasta la zona cerca del mínimo anterior, pero el problema es que rápidamente en una sola vela de 1 hora cayó y rápidamente rebotó y terminó en el mismo lugar donde empezó, cerrando una vela con volumen, como pueden ver en la parte de abajo, vela con volumen y también con absorción, lo cual era una señal de alerta para que todos los que estén en short salgan corriendo, porque Bitcoin muy posiblemente iba a subir por la mecha de absorción que dejó y por el enorme valle verde que tuvo gran desarrollo y no le dio la gana de caer más que esta mecha, que bueno, no se dio la razón, pero por un periodo muy corto de tiempo. Entonces en gráfico de 4 horas a partir de esta mecha de absorción, lo que yo hice y lo que le avisé a mi comunidad privada es que de aquí se podían trabajar longs, porque Bitcoin si iba a seguir subiendo con volumen podía romper esa media de 55 y estaría haciendo un patrón de reversa. Al menos eso es lo que le compartí a mi comunidad privada. En YouTube no pude hacerlo porque en YouTube no es que en vivo y en directo esté 24 horas anunciando qué pienso que va a pasar o qué proyección veo, qué veo en el mercado. Evidentemente no, hacemos un video al día, entonces es importante en ese video al día pues tratar de darle seguimiento. En gráfico de 4 horas vemos entonces que nosotros hemos estado trabajando tendencia bajista, más o menos algo tal que así. El problema es que el patrón de reversa que ha hecho actualmente Bitcoin es algo pues entre comillas negativo para esta tendencia bajista, ya que ya no estamos en tendencia bajista. Estaría Bitcoin iniciando un patrón o de posible ruptura o por el contrario de rango. Quiere decir que ha subido acá, puede encontrar resistencia tal cual como lo ha hecho en el pasado y rechazar y reingresar nuevamente en la parte mínima anterior y enfrascarse en un tipo de lateral, en un tipo de rango, al menos en lo que respecta a un gráfico de 4 horas, ¿ok? En lo que respecta al pasado podemos ver de que lo correcto hubiera sido darle el visto bueno a la tendencia bajista a partir de esta línea azul que te marco en pantalla, a partir de este rechazo de la media de 55. El problema es que en su momento yo no lo veía. ¿Por qué? Porque el mínimo que generamos después del anterior se respetó. Y para que haya una tendencia bajista, por algo se llama tendencia. Entonces el precio tiene que ir a buscar mínimos cada vez más decrecientes. En este caso, el mínimo era exactamente el mismo que el anterior. Entonces para mí esto tendencia bajista no era, ¿vale? Lo que estaba haciendo Bitcoin es un tipo de patrón de rango que podía seguir respetándose. Entonces justamente por eso es que a partir de esta zona lo que hicimos yo y mi comunidad privada y también los que siguen mis videos de YouTube es operar longs. Y lo único que tuvimos pues fue esta mecha simple, triste y miserable que llegó a duras penas a este nodo de volumen para de ahí rechazar, ¿vale? Entonces el tema es que yo para confirmar una tendencia bajista tendría que haber visto acá un mínimo menor al anterior. Quiere decir que Bitcoin tendría que haber caído un poquito por debajo de esta zona. Sin embargo no lo hizo, y cuando el mínimo es el mismo que el anterior, Bitcoin no es tendencia bajista. ¿Por qué? Porque Bitcoin puede hacer dos cosas: o puede enfrascarse en un rango, o puede comprimirse con la media de 55 periodos para romper hacia arriba, o por último lo que puede hacer es pues esto, estar muerto, ranguear y recién ahí cuando tocó la media confirmarse una tendencia bajista, lo cual como podemos ver es muy tarde,
¿vale? Cuando ya nos confirma la tendencia bajista, evidentemente ya es muy tarde y ya no nos sirve. Realmente las cosas como son, ya no sirve esa confirmación de tendencia bajista, porque como podemos ver en este punto se invalidó, ¿vale? Y los que estuvieron atentos pudieron estar a tiempo para poder cerrar un short en caso de que entraran en esta mecha que tocó la media, o protegerse todos los precios de entrada y no quedarse en este impulso alcista. Actualmente Bitcoin, como lleva el desarrollo en gráfico de 4 horas, se preguntarán, mi querido Leak Crypto, ¿somos entonces tendencia alcista ahora? No. No somos tendencia alcista en gráfico de 4 horas, pero bajista tampoco, porque no hemos respetado la media de 55 y por el contrario este impulso de subida es mayor al que tuvo de caída, por lo tanto tendencia bajista tampoco es. Entonces, no es tendencia bajista, no es tendencia alcista. ¿Qué cosa es? Estamos en espera del desarrollo de que nos confirme qué cosa es, si es un rango o si a partir de aquí Bitcoin aguanta bien y rompe hacia arriba, lo cual yo no sé porque no veo el futuro, pero para mí hay dos posibilidades, ¿no? O Bitcoin puede venir y caer y formar un rango, o a partir de acá rompe. Evidentemente eso lo vamos a estar viendo en los siguientes días, pero con lo que tenemos de información actualmente en el precio de Bitcoin, Valle Verde desarrollado, tenemos un ADX por debajo del punto 23, quiere decir que sí, ha subido, pero el ADX en ningún momento superó el punto 23, así que no subió con demasiada fuerza que digamos. Valle Verde desarrollado, ADX por debajo del punto 23, inclinado hacia abajo. Tenemos también que Bitcoin está tocando una zona de resistencia, es decir, esta zona de aquí aproximadamente, todo este nodo de volumen es zona de resistencia. Entonces, viendo lo que tengo en pantalla, estos indicadores del panel de abajo, también lo que es la zona de resistencia, y veo que el volumen también cuando rompió a duras penas, si es que rompió porque descendió el volumen muy rápido, puedo intuir de que Bitcoin a partir de esta zona lo que va a hacer es esto, caer. ¿Vale? ¿Hasta qué zona aproximadamente? Pues yo diría que como mínimo este nodo de volumen que formó previamente, esta zona aproximadamente, que son los 25.700, 25.500, este recuadro morado que está en la parte baja. Diría que es la zona objetivo de operar algún short en Bitcoin o Ethereum, o irte a otras criptos, a otras altcoins para tratar de pillar más rico, más jugoso ese movimiento de caída que va a tener Bitcoin y Ethereum en gráfico de 4 horas, ¿vale? Porque es resistencia, estamos en resistencia con el desarrollo que tenemos de abajo, entonces evidentemente se opera para abajo. Acá tendencia alcista no es, y te voy a explicar el por qué no es tendencia alcista. Te quito la acción del precio por aquí, ¿vale? Yo siempre les digo que para darte una iniciación de tendencia bajista o alcista necesito 4 indicadores. El primero, cruce pronunciado de medias móviles. Aquí no hay ningún cruce pronunciado de medias móviles. Necesito también que se dé ese cruce de medias móviles con volumen. No se dio ese cruce de medias móviles con volumen porque como podemos ver, a duras penas tuvimos un par de velas de volumen en esta zona donde tocamos la zona de volumen importante, y a partir de aquí no siguió rompiendo con volumen. El volumen, como puede ver en la parte de abajo, luego de esta zona ya no acompañó el volumen, fue unos simples suspiros de subida que dio el precio, ¿vale? Entonces ahí tengo dos indicadores que no aplican. El único que aplica para mí para inicio de tendencia alcista aquí es el Valle Verde grande, Valle Verde pronunciado. Es el único indicador que a mí me está dando inicio de tendencia alcista. El cruce de medias móviles con volumen, no. El ADX por debajo del punto 23 tampoco. Entonces tengo 3X y un solo check para que sea tendencia alcista. Entonces esto tendencia alcista no es todavía, ¿vale? Para que sea tendencia alcista, como ya dije, tiene que quedarse un rato rangueando y luego agarrar fuerza y romper, lo cual no está haciendo. Y con el desarrollo que lleva, pues a corto plazo, para mañana o pasado mañana, no creo que lo logre hacer. Mi proyección a corto plazo, con el desarrollo que tenemos de Valle Verde, es que Bitcoin y Ethereum van a tener su retroceso, ¿vale? Ya sea esta zona o ya sea inclusive para retestear mínimos anteriores hasta aquí, ¿vale? Y que nos confirme un tipo de patrón de lateral, un patrón de rango. Pero de aquí pues es para abajo, ¿ok? Se prioriza de preferencia shorts. En lo que respecta a un gráfico diario, yo estaba realmente comunicando a mi comunidad privada de que tengan cuidado un poco con los shorts, porque Bitcoin en gráfico diario tiene patrón de subida, ¿ok? Entonces Bitcoin, con el patrón que tiene en un gráfico diario, debería de estar viniendo a tocar esta zona de los 28.500, de los 27.800. Este recuadro morado que te dibujo en pantalla, con el patrón que tenemos. Ahora, el tema es que no es que en gráfico de 4 horas lo va a tocar right now, ahorita, mañana mismo. No, sino que puede ser que Bitcoin venga, ranguee un poco acá y luego tenga una mecha así como esta, una vela, una o dos que termine tocando el nodo de volumen. Entonces, en gráfico de 4 horas nos podemos enfrascar en un rango, mientras se da el desarrollo del gráfico diario para tratar de tocar esta zona de 27.800, 28.600, 28.500, que es este nodo, este pico de volumen alto de acá, ¿okay? Desde los 27.500. Y bueno, en lo que respecta a los indicadores del monitor de abajo, podemos ver justamente lo que menciono, un claro patrón de que en el diario tenemos que subir.
ADX inclinado hacia abajo, estamos perdiendo fuerza bajista, porque para el que es nuevo en mis videos y mis análisis y no lo sabe, esta línea blanca que ven por acá significa la fuerza alcista, fuerza bajista. En este caso está inclinada hacia abajo, entonces estamos perdiendo fuerza bajista. ¿Cómo identificas cuál fuerza representa el ADX? Pues muy simple. Puedes ver puedes ver en la parte de atrás una línea roja y una línea verde ligera, media atenuada. Pues bueno, si la línea roja está por encima, el ADX representa fuerza bajista. Si la línea verde está por encima, como en estos casos del pasado, la línea verde por encima, el ADX representa fuerza alcista. En este caso, en el presente, en la actualidad, vemos la línea roja por encima. Por lo tanto, la línea blanca de ADX representa fuerza bajista. Y actualmente estuvo subiendo la fuerza bajista mientras caíamos con el precio. Y actualmente está inclinándose hacia abajo y Bitcoin está rebotando en gráfico diario. Entonces estamos perdiendo fuerza bajista. Entonces con el desarrollo que tenemos, que aún falta un poco más de desarrollo de Valle Rojo, y el ADX pues perdiendo fuerza bajista, yo consideraría de que Bitcoin, es decir, dentro de los siguientes 8 días, más o menos 10 días, debería venir a tocar esta zona de los 27.500 mínimo, ¿no? Esta zona de acá. Y eso implica que en gráfico de 4 horas, como ya les dije ahorita, puede ser que se frasque en un rango un momento acá, antes de que pille la fuerza para poder rebotar acá. Entonces en gráfico de 4 horas vamos a seguir operando los patrones claros que tenemos para darle cierto seguimiento al precio. Y bueno amigos, si quieren ustedes aprender de forma más pautada la estrategia que yo enseño por acá en YouTube, pueden unirse a la comunidad privada que tenemos en Telegram. Pueden unirse por Patreon o pueden unirse por Telegram. Bueno amigos, me despido, eso ha sido todo por el análisis de hoy. Espero que esto haya sido de ayuda para ustedes y nos vemos en la próxima. Chao.